La noche eterna, la irrupción de NYX en el mundo. El silencio de la noche siempre había sido un velo, un susurro que invitaba al descanso. Pero ahora era un manto, pesado y opresor, que estrangulaba la luz. Los mortales se agruparon en sus hogares, temblando, las velas se negaban a arder con fuerza, sus llamas apenas un parpadeo contra una oscuridad que parecía tener peso. El sol, Ra para unos, Tonatiuh para otros, se había negado a ascender. El amanecer, el rito diario que marcaba el pulso de la vida, se había detenido. En lo alto, donde la luna debía brillar, solo había una pálida mancha de dolor, como un ojo lloroso. Y la causa de todo este desequilibrio, este terror cósmico, flotaba en el centro del firmamento. Era NYX, la diosa primordial de la noche griega. Su figura era una silueta de oscuridad pura, un ser de la nada con una cabellera de sombras en movimiento y un manto que se extendía por el cosmos cubriendo no solo el mundo sino la voluntad de los dioses menores. Había reclamado la noche. No solo la noche como parte del ciclo, sino como un estado permanente. La noche es mi dominio. Mi reino es el descanso, el silencio. Mi lugar es el todo y la nada, resonó la voz de NYX en las mentes de todos, una voz que no era un sonido, sino una sensación de vacío. Y ahora la he reclamado. Dejad que la oscuridad prevalezca. En las entrañas de la tierra, la perturbación se sentía como una herida. Los árboles se marchitaban, los ríos se entristecían, las flores se negaban a abrirse. Pero de la tierra, que también es muerte y nacimiento, una fuerza primordial respondió. Con un estruendo que hizo que las montañas temblaran, surgió Coatlicue, la madre de dioses mexica. Su falda de serpientes, su collar de corazones humanos y manos, no eran símbolos de crueldad, sino de la fertilidad que requiere sacrificio, la vida que emerge de la muerte. Sus ojos, dos estrellas distantes, se clavaron en la oscuridad de NYX. El ciclo ha sido roto. El sol es un hijo, no un prisionero. Y la oscuridad, aunque necesaria, no es la madre de todo, sino la cuna de un nuevo amanecer, sentenció Coatlicue, su voz una melodía grave que sonaba como el movimiento de las placas tectónicas. NYX, el sol no es tu vasallo. Tu noche no es eterna. El desafío había sido lanzado. El manto de oscuridad de NYX se hizo más denso, y el eco de su voz se encontró con el poder telúrico de Coatlicue. Los cielos y la tierra se encontraron en una colisión de voluntades. Las dos diosas madre, cada una con su propia concepción de la oscuridad, se preparaban para la guerra. El desafío primordial, el enfrentamiento de las diosas madre. La voz de Coatlicue, una vibración de la tierra misma, chocó con la de NYX, un vacío que intentaba sofocar toda forma. El enfrentamiento inicial no fue un golpe de garras o un choque de espadas, sino una guerra de conceptos. La oscuridad de NYX era una manta estéril, una negación de la vida. La de Coatlicue era un útero cósmico, una promesa de renacimiento. El día es un espejismo, una distracción ruidosa, sentenció NYX, su figura de sombra cobrando forma de una mujer altísima y esbelta. El verdadero poder reside en la quietud de la noche. En mi silencio, la realidad se disuelve. Mientras hablaba, sombras retorcidas se desprendieron de su manto, intentando atrapar a Coatlicue. Coatlicue, inmutable, respondió con una voz que era el eco de una tumba, pero también el de una semilla germinando. Y en ese silencio, tú solo ves la ausencia de la luz. Yo veo la gestación de la vida. La noche es necesaria, pero no es el fin. Es el inicio del día. El equilibrio es el pulso del cosmos. Si lo detienes, todo se detiene. La falda de serpientes de Coatlicue se agitó, emitiendo una ráfaga de tierra y rocas que se estrellaron contra las sombras, disolviéndolas. La batalla de voluntades escaló. NYX extendió sus manos, y del vacío de la noche emergieron sus hijos, las personificaciones de la oscuridad misma. Hypnos, el sueño, lanzó su polvo de estrellas para sumir al mundo en un letargo profundo. Thanatos, la muerte, se manifestó como una presencia fría y silenciosa, esperando.
Acompañándolos, estaba Erebo, la oscuridad primordial, un ser de bruma y tinieblas que intentó ahogar la esencia misma de Coatlicue. Coatlicue respondió con su propio poder. Las serpientes de su falda se levantaron, siseando y escupiendo una neblina de fertilidad que neutralizó el polvo de Hipnos. Con cada movimiento, la tierra bajo sus pies se retorcía, dando a luz a seres de roca y obsidiana, guardianes de la oscuridad que no eran de miedo, sino de protección. El choque de poderes cósmicos fue brutal, pero estático. Ninguna de las diosas cedía, y el estancamiento era tan peligroso como la victoria de cualquiera. La oscuridad de NYX y el poder de Coatlicue se neutralizaban, creando un punto muerto que amenazaba con desgarrar el tejido del universo. Fue entonces cuando la voz de Coatlicue resonó, no en desafío, sino en una propuesta. Esto no llevará a la victoria, sino a la destrucción de todo. Si la lucha es por el manto de la noche, que el universo mismo sea testigo. Propongo un ritual cósmico. Que la decisión final sea tomada en el punto donde se encuentran el cielo y la tierra. Que la fuerza más digna sostenga el manto. NYX, intrigada, retiró a sus hijos y a su oscuridad, aceptando el desafío. El gancho final fue la aparición de otros dioses, observando el conflicto desde las sombras, el dios mexica del engaño, Tezcatlipoca, y la titánide griega Gea, quienes se manifestaron como testigos. El ritual cósmico, el encuentro de dos panteones. La propuesta de Coatlicue fue una sacudida para ambos panteones. NYX, la noche primordial, había aceptado un ritual cósmico, un evento que decidiría el destino del universo. El lugar elegido era un espacio de vacío entre los reinos, un punto de convergencia donde el Mictlán y el Hades, el Olimpo y el Aztlán, se tocaban. Los dioses no acudieron para pelear, sino para ser testigos. Su presencia no era de apoyo, sino de cautela. Del lado griego, la imponente Gea, la Madre Tierra, observaba con una mirada de preocupación. No apoyaba a NYX por completo, pues el ciclo de la vida y la muerte que regía el mundo era su creación. Al otro lado, flotando como una bruma de humo y obsidiana, estaba Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. Él era el dios del destino, el engaño y la noche, y veía con interés este conflicto. Su presencia era un presagio, pues el espejo de obsidiana, el mismo que reflejaba la verdad y la mentira, era la clave de su poder. Ambas diosas se preparaban para el ritual. NYX, desde la oscuridad absoluta, enviaba a sus hijos a perturbar los sueños de los mortales. Hipnos, el dios del sueño, infundía en las mentes de los durmientes una visión de un mundo sin sol, un futuro de eterna oscuridad y letargo. Los mortales se despertaban con el corazón lleno de miedo, sus esperanzas desvanecidas. Las pesadillas eran un arma, y NYX las usaba para demostrar el poder de su noche. Pero Coatlicue no se quedó atrás. Desde su lugar, se elevaba una aura de fertilidad que no era de luz, sino de crecimiento. La diosa enviaba a los mortales sueños de esperanza y renovación, de un mundo donde el sol volvería y la vida continuaría. Los sueños que enviaba eran como semillas de luz, pequeñas, pero poderosas. A través de ellos, recordaba a la humanidad el valor del sacrificio y el ciclo de la vida que emergería de la oscuridad. El ritual se acercaba, y la tensión entre los dioses era palpable. Gea miraba a Coatlicue con una mezcla de respeto y recelo, reconociendo el poder de la diosa madre, pero temiendo la destrucción que podría causar. Tezcatlipoca, por su parte, se deleitaba en el caos, sonriendo con malicia mientras observaba a las dos diosas. La victoria de NYX le daría un poder inmenso sobre las almas, y la de Coatlicue le daría una nueva oportunidad para el engaño. Pero la confrontación cósmica tomó un giro inesperado. Varios dioses, de ambos panteones, experimentaron un sueño compartido. Era una visión de una criatura de sombra, un ser de poder inimaginable que no respondía a la voluntad de NYX ni a la de Coatlicue. Una entidad que amenazaba con consumir a ambas diosas y al universo entero. Los sueños proféticos, la profecía de la oscuridad. La noche eterna se había convertido en un campo de batalla de sueños. Hipnos, el dios griego del sueño, infundía en los mortales visiones de una oscuridad sin fin,
donde la esperanza se marchitaba. Coatlicue, la madre de dioses mexica, respondía con sueños de vida y fertilidad, recordándoles el poder de la renovación. Pero en medio de este conflicto onírico, un sueño inesperado se apoderó de los dioses, una profecía que no venía de NYX ni de Coatlicue. Era un sueño compartido por Gea, la madre tierra griega, y Tezcatlipoca, el dios del engaño mexica. En su sueño, un abismo se abría, un vacío cósmico que consumía el manto de NYX y la tierra de Coatlicue. En el centro de este abismo, una entidad de sombra nacía, una criatura de poder inimaginable. No era la oscuridad pacífica de NYX ni la oscuridad fértil de Coatlicue. Era una oscuridad sin propósito, una fuerza que no creaba ni destruía, solo consumía. La entidad se retorcía, un ser de pesadilla hecho de la misma materia de la noche, pero sin ninguna lealtad. El sueño era tan vívido y aterrador que ambos dioses se despertaron con una sensación de pavor. Gea, la madre de los titanes y de los dioses, se sintió vulnerable por primera vez en eones. El sueño era una advertencia. NYX y Coatlicue, en su batalla por la noche, habían creado un desequilibrio tan grande que un nuevo poder estaba a punto de nacer, un poder que no era de ninguno de los dos panteones, sino una aberración cósmica. Tezcatlipoca, el dios del engaño, el señor del espejo humeante, no sintió miedo. Sintió interés. Esta nueva entidad, este ser de oscuridad sin propósito, era un arma. Un arma que podía usar para su propio beneficio. Una pieza de ajedrez en su juego cósmico. Se sonrió para sí mismo, su rostro sombrío iluminado por una luz de malicia. Mientras se preparaban para el ritual NYX, con una sonrisa de arrogancia, sintió que su poder crecía con cada pesadilla que nos enviaba. Estaba segura de que la victoria sería suya. Pero Coatlicue, más que nunca, se concentró en la vida, en la fertilidad, en el ciclo. Sabía que la batalla no era solo para decidir quién gobernaría la noche, sino para evitar la destrucción total. El ritual estaba a punto de comenzar. NYX y Coatlicue se encontraron en el punto de convergencia, el abismo cósmico que el sueño de Gea y Tezcatlipoca había predicho. Los dioses observaban, divididos por el miedo y la intriga. Y en el centro de ese abismo, la oscuridad se hizo densa, vibrando con un poder nuevo y desconocido. La profecía se estaba haciendo realidad. 5. El nacimiento de las sombras, la creación de un nuevo ser. El ritual cósmico había comenzado. Las dos diosas, NYX y Coatlicue, se encontraban en el centro del abismo, en el punto donde los reinos se tocaban. La oscuridad, que era el dominio de NYX, se hizo tangible, como un gas espeso que envolvía todo. De esta oscuridad, la diosa primordial comenzó a dar a luz a nuevas entidades, criaturas de sombra y misterio. Seres efímeros que danzaban en el vacío, susurraban secretos antiguos y se burlaban de la luz. Eran la encarnación de la noche en su forma más pura y estéril. Pero Coatlicue, la madre de dioses, no se quedó atrás. Con un grito que resonó como el rugido de la tierra, invocó la fertilidad de la noche. Del suelo cósmico que se extendía bajo sus pies, brotaron plantas luminiscentes, flores que florecían en la oscuridad y que emitían una luz suave, pero persistente. Luciérnagas cósmicas, con alas de obsidiana, revolotearon a su alrededor, una manifestación de la vida que se gestaba en la oscuridad. Su oscuridad no era estéril, sino el vientre de la creación. El choque de poderes fue espectacular. Las criaturas de sombra de NYX se enfrentaban a las luciérnagas de Coatlicue, las primeras, intentando sofocar la vida, las segundas, intentando iluminar la oscuridad. Pero en medio de este caos, algo inesperado sucedió. Una de las criaturas de sombra, nacida de la oscuridad primordial de NYX, se hizo más grande, más poderosa que las demás. Se retorcía, con una forma de pesadilla, una masa de oscuridad sin rostro y sin propósito, que no obedecía las órdenes de su madre. La criatura se alimentaba del poder de ambas diosas, una aberración que se nutría del caos. NYX, la diosa de la noche, se sintió traicionada. Su propia creación se había vuelto en su contra. La entidad de sombra no era su voluntad, era el vacío,
la nada que había en su corazón. Pero Coatlicue, la diosa madre, no sintió miedo. Vio a la criatura no como un monstruo, sino como un hijo que había nacido de un desequilibrio. Un ser que clamaba por un propósito. La profecía de Gea y Tezcatlipoca se había hecho realidad. El corazón de la noche, la comprensión de la oscuridad. La criatura de sombra, un ser de oscuridad sin rostro, se retorcía en el centro del ritual. No respondía a la voluntad de NYX ni a la de Coatlicue, sino que se alimentaba del caos de su conflicto. Era una manifestación del desequilibrio, un monstruo nacido de la lucha por el manto de la noche. NYX, la diosa primordial, miró a su creación con horror. Este ser no era la oscuridad pacífica y silenciosa que ella representaba, sino la nada, un vacío que consumía todo. Se sintió traicionada por su propia naturaleza. Sus hijos, Hypnos y Thanatos, se alejaron, temerosos del poder de la criatura. Pero Coatlicue, la madre de dioses, no sintió miedo. Vio en la criatura a un hijo perdido, un ser que no tenía un propósito. El caos no es un fin, es un estado, resonó su voz, una mezcla de dolor y compasión. Esta criatura es una manifestación de la falta de equilibrio. Es el resultado de nuestro conflicto. Y para restaurar el equilibrio, debemos darle un propósito. En un acto de audacia, Coatlicue no atacó a la criatura. En su lugar, se acercó a ella, extendiendo una mano. La oscuridad, que era el reino de la bestia, se resistió, pero la mano de Coatlicue, que era la fertilidad de la tierra, la tocó. En ese momento, la criatura se detuvo, confundida. Un grito de dolor, un lamento de soledad, resonó en el abismo. NYX, al ver la conexión entre la madre y el monstruo, se sintió una extraña emoción, empatía. Por primera vez en eones, no vio la noche como su dominio, sino como un lugar para la vida, la renovación. Se acercó a Coatlicue, su figura de sombra se hizo más pequeña, más humana. No para pelear, sino para unirse. La noche no es solo el vacío, susurró NYX, su voz una melodía suave, no un rugido de poder. También es el hogar de las estrellas, el descanso de los cansados, la cuna de los sueños. La diosa primordial, en su nuevo entendimiento, proyectó en la criatura la belleza de su noche, las constelaciones, el silencio, el misterio. La criatura, que antes era caos puro, comenzó a transformarse. La oscuridad que la envolvía se hizo más suave, las formas retorcidas se hicieron más claras. Ya no era un monstruo, sino una entidad de oscuridad con un propósito, proteger el equilibrio. El sacrificio y la transformación, la decisión de una madre. La criatura de sombra, un ser de caos, se transformó. Las proyecciones de NYX, que le mostraban la belleza de la noche, y las de Coatlicue, que le mostraban la fertilidad que emergía de la oscuridad, le dieron un propósito. No era un monstruo, sino el guardián del equilibrio. Su forma, antes un remolino sin rostro, se hizo más definida, un ser de sombras y estrellas, una entidad que existía entre la luz y la oscuridad. Pero la transformación no fue pacífica. La criatura, en su nuevo estado, liberó una oleada de energía que era la culminación del caos que había en el abismo. El universo entero tembló. Los cielos y la tierra, que habían estado en un punto muerto, ahora estaban en peligro de desintegrarse. La nueva entidad, el guardián, no era solo una fuerza de equilibrio, sino también de destrucción. Si no era controlada, consumiría todo. NYX y Coatlicue, que ahora se encontraban una al lado de la otra, comprendieron que la batalla no había terminado. El ritual, que debía decidir quién sostendría el manto de la noche, ahora tenía una nueva meta: estabilizar al guardián y restaurar el equilibrio cósmico. Hemos creado un nuevo dios, susurró NYX, su voz llena de asombro. Un ser de nuestra propia oscuridad. Ahora debemos enseñarle a controlarse. Coatlicue asintió, sus ojos fijos en el guardián. Su poder es nuestro. Nuestro caos fue su nacimiento. Nuestro equilibrio será su madurez. Pero para restaurar el orden, una de nosotras debe sacrificarse. La revelación fue un shock.
Una de las diosas, una de las madres primordiales, debía ofrecer una parte de su propia esencia para controlar al guardián y restablecer el equilibrio. La pregunta no era quién, sino cómo. El sacrificio no sería de muerte, sino de esencia, una transformación total. NYX, la diosa de la noche, miró a su alrededor, a los cielos, a la luna pálida. Y Coatlicue, la madre de dioses, miró a la tierra, a la vida que esperaba el regreso del sol. El manto equilibrado, el amanecer de una nueva era. El universo temblaba, al borde del colapso. El guardián, un ser de sombras y estrellas, estaba a punto de consumir todo. NYX y Coatlicue se miraron, comprendiendo que el sacrificio era inevitable. No era un acto de rendición, sino de creación. La noche es mi hogar, susurró NYX, su voz una melodía suave, como el viento en la oscuridad. Pero la oscuridad sin la luz no es vida, es un vacío. Y el vacío necesita un propósito. Mi esencia, mi poder primordial, es el velo que cubre todo. Pero no es mi destino ser un manto eterno, sino un manto que protege. NYX, la diosa primordial de la noche, se acercó al guardián. En un acto de amor materno, no de poder, proyectó su esencia en el ser. El guardián la absorbió, no como un depredador, sino como un hijo que se nutre. Y al hacerlo, se transformó de nuevo. La oscuridad de la noche se hizo más suave, más hermosa, una entidad que no solo cubría el mundo, sino que lo protegía. La oscuridad de NYX no se desvaneció, sino que se integró en el guardián, dándole su propósito. Coatlicue, la madre de dioses, miró a NYX con una mezcla de tristeza y orgullo. La diosa griega no había muerto, sino que se había transformado, su esencia ahora unida al guardián. El sacrificio de NYX no fue de muerte, sino de renacimiento. El ciclo ha sido restaurado, dijo Coatlicue, su voz una melodía de alegría y dolor. El sol regresará, y la noche, ahora con un propósito, será su cuna y su protectora. El sol, el hijo perdido, se elevó en el horizonte, bañado en una luz más apreciada que nunca. La luna, que había llorado, ahora brillaba con una luz plateada. Y el guardián, el nuevo ser de oscuridad, se convirtió en el manto de la noche, un equilibrio entre el silencio de NYX y la fertilidad de Coatlicue. Las dos diosas, ahora hermanas en la creación, se despidieron. NYX, en su nueva forma, se convirtió en la esencia de la noche misma, un ser que no era visible, sino que se sentía. Y Coatlicue, con su corazón lleno de orgullo, regresó a su reino, a la tierra, a la vida. El universo, que había estado al borde del colapso, encontró un nuevo equilibrio. La oscuridad no era el enemigo de la luz, sino su compañera. Y la historia de NYX y Coatlicue se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que la verdadera fuerza no se encuentra en el dominio sino en el sacrificio y que la oscuridad, al igual que la vida, tiene su propio y hermoso propósito.